En este video continuamos discutiendo instrumentos que tienen pagos que siguen una estructura determinada. Vamos a estudiar lo llamado gradiente infinito. ¿Qué características tienen? Los gradientes tienen pagos periódicos, al igual que las anualidades y las perpetuidades. Pagan cada mes, cada año, cada trimestre. Una vez que comienzan a hacer pagos, no dejan de hacerlo nunca. En esto se parecen mucho a las perpetuidades. Y aquí está lo nuevo. Los pagos crecen geométricamente a una tasa fija. Quiero decir por esto, el instrumento paga la cuota o el cupón de C en el periodo 1, pero en el periodo 2 ese mismo cupón de C va a haber crecido a C por 1 más G. Esa G es la tasa de crecimiento de los pagos. Vamos a suponer que está fija esa tasa a través del tiempo, así que en el periodo 3 el pago que hace ese instrumento ahora va a ser C por 1 más G al cuadrado y así sucesivamente. Lo que vamos a intentar desarrollar una fórmula. Los elementos del gradiente finito son C, el primer pago, G, la tasa de crecimiento de los pagos y la tasa de interés a la que vamos a descontar los flujos. Aquí hay que tener presente que la única razón por la que usamos G es para saber cómo evolucionan los pagos. Una fuente de confusión y de errores cuando se está trabajando con gradientes geométricos es confundir G con la tasa de descuento. Y la tasa de interés es la única tasa que utilizamos para descontar flujos. De nuevo, repito, la G, la tasa de crecimiento de los pagos, solo nos sirve para saber hasta dónde ha llegado un pago o cómo evolucionan los pagos a través del tiempo. Algunos ejercicios asignados al final de esta clase deberían dejar esto bastante claro. Veamos gráficamente cómo evolucionan los pagos. Ahí está un primer pago, podría ser de cualquier monto, podría ser $7. Y de ahí en adelante, a partir del periodo 1, en el 2 ya son un poquito más grandes, en el 3 un poquito más grandes, y así evolucionan. El gradiente infinito nunca deja de ser pago, así que ese último pago no lo podemos reflejar porque sería una cantidad infinita. Vamos a desarrollar entonces esa fórmula. Nuestra misión es hallar cuál es el valor de ese gradiente infinito un periodo antes de que comience a pagar. En el caso que estamos discutiendo ahorita, el caso del gradiente infinito ordinario, el primer pago de C ocurre en el periodo 1. Como ocurría con las anualidades ordinarias. Primer pago en el periodo 1, ahora el primer pago de C ocurre en el periodo 1. Por lo tanto, si hallamos el valor en el periodo antes del primer pago, estamos hallando también el valor presente de ese instrumento. Así que sigamos la estrategia que usamos con las perpetuidades para desarrollar la fórmula. Vamos a proyectar los pagos, C por 1 más G, C por 1 más G al cuadrado y así sucesivamente. Y vamos a tratar de traer esos pagos a valor cero. Va a ser una fórmula compleja inicialmente, pero vamos a tratar de simplificarla y vamos a ver si se presta la fórmula a una simplificación considerable. Entonces vamos a tratar la fórmula, ahí están realmente los pagos que va a hacer el instrumento. C está en el periodo 1, así que lo traemos al periodo 0 dividiendo entre 1 más I. El segundo pago, C por 1 más G, está en el periodo 2, como lo traemos al periodo 0, lo dividimos entre 1 más I al cuadrado. Y el tercer pago, C por 1 más G al cuadrado, está en el periodo 3, lo traemos al periodo 0 dividiendo entre 1 más I al cubo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el término que se repite? O sea, ¿cuál es el factor común en todos esos términos, en esos tres términos que vemos en pantalla? El término común es C dividido entre 1 más I. Entonces, si factorizamos, si lo sacamos afuera, ¿qué nos queda dentro del corchete? Nos queda un 1. Si multiplicamos C más I por 1, obtenemos el primer término arriba. El segundo término dentro del corchete, 1 más G por 1 más I. De nuevo, si multiplicamos ese término por C entre 1 más I, obtenemos el segundo término arriba y así sucesivamente. Esta estructura que está dentro del corchete le debería resultar familiar. Se parece mucho a lo que teníamos entre corchetes cuando estábamos desarrollando una perpetuidad.
hicimos alusión a una fórmula, a una serie geométrica en cálculo. Y dijimos, ese término en Porchete se parece mucho a esta progresión geométrica, 1 más a al cuadrado, más a al cubo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijimos que es posible realmente reducir toda esa suma de términos infinitos a una expresión bastante sencilla, 1 entre 1 menos a, siempre y cuando se cumpliera la condición de que a es menor que 1. Si volvemos a esta pantalla, tratemos de identificar cuál es el término a esta vez. Y chequeemos si a es menor que 1. El término a es 1 más g dividido entre 1 más i. ¿Qué requerimos para que ese término sea menor que 1 en valor absoluto? Noten, necesitamos que la tasa de crecimiento de los pagos, necesitamos que g sea más pequeña que i. Así que esa es la condición técnica que tenemos que imponer para poder desarrollar una fórmula de gradiente infinito, que la tasa de crecimiento de los pagos no exceda la tasa de interés. Si le excede, los pagos están creciendo muy rápido y cuando los traemos a valor presente se van haciendo cada vez más grandes y no tenemos la más mínima esperanza de poder sumarlos. Entonces, ¿qué cosa es 1 dividido entre 1 menos a? Que va a ser la solución a todo el término en corchetes. Ahí está completamente desarrollado el término. Les pido que paren el video y chequen mi álgebra, pero todo lo que quiero de esta formularía es ese término al final. 1 más i entre i menos g puede reemplazar por completo al término en corchete al final de la segunda ecuación. Entonces, si lo ponemos, si sustituimos todo el corchete, que era una suma infinita de términos, tenemos que la fórmula de gradiente infinito simplifica bastante. Simplifica tanto como la fórmula de la perpetuidad antes. Y tenemos una fórmula que dice que ahora que el gradiente infinito tiene como fórmula c dividido entre i menos g. Si g es igual a 0, noten, es decir, si los pagos no crecen a ninguna tasa, tenemos de vuelta la fórmula de la perpetuidad. Es decir, la fórmula del gradiente infinito incluye como término especial, incluye como caso especial, perdón, el caso de la perpetuidad. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Supongan que tenemos un instrumento financiero que ofrece hacerme una serie infinita de pagos anuales que van a crecer al 3% anual. El primer pago es de $120 y ocurre en el periodo 1. La tasa de interés es 8% y la pregunta es cuánto deberíamos de pagar por ese instrumento en el periodo 0. Noten, ahí están todos los ingredientes de un gradiente infinito, así que debería ser fácil aplicar la fórmula. El gradiente infinito es igual al pago, 120, dividido entre la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de crecimiento de los pagos. Así que 120 entre 0.05 igual a $2.400. Un ejemplo más interesante o una aplicación más interesante de la fórmula de gradiente infinito es la llamada fórmula de Gordon en finanzas. Cuando ustedes compran una acción, esta acción o esta compra les da derecho a todos los pagos que haga esa compañía mientras esa compañía exista. Esos pagos se llaman dividendos y la compañía se supone va a existir para siempre, se supone que va a poder hacer esos pagos para siempre. Entonces, supongan que usted acaba de comprar la acción en el periodo 0 después que hizo el pago correspondiente a ese periodo. La pregunta que queremos hacernos es cómo vamos a valorar esa acción en el periodo 0. Comprar la acción nos da derecho a todos los dividendos futuros, al dividendo del periodo 1, del periodo 2, del periodo 3, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden, el dividendo del periodo 0 ya no es de nosotros, es de la persona que nos vendió la acción. Así que si imponemos cierta estructura en la forma que evolucionan esos dividendos, vamos a poder aplicar directamente la fórmula de gradiente infinito. Y por estructura, en este caso quiero decir, vamos a suponer que los dividendos evolucionan de esta manera. Si alguien me da un dividendo en el periodo t, para obtener el dividendo en el periodo siguiente, dividendo t más 1,
simplemente multiplico el dividendo T por 1 más G, donde G es la tasa de crecimiento de los dividendos. Así que ese es el supuesto. Así que alguien nos da el dividendo en el próximo periodo, el primer dividendo que va a pagar la acción dentro de un periodo exactamente, y el resto de los dividendos los podemos proyectar. Entonces podemos decir D2 va a ser igual a D1 por 1 más G, D3 igualito va a ser el dividendo en el periodo anterior, D2 por 1 más G, pero ya sabemos lo que es D2, es D1 por 1 más G. Si multiplicamos eso por 1 más G, tenemos D1 por 1 más G al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber con qué tasa de interés vamos a descontar esos dividendos futuros para traer a valor cero todos esos pagos que hace la compañía. Así que vamos a suponer que esa tasa de interés es I, la tasa de descuento de los dividendos es simplemente la tasa de interés con que hemos estado trabajando en este curso. Y ahora sí estamos en capacidad de responder la pregunta ¿cuánto vale esa acción en el periodo cero? Noten, D1 juega el rol de C en la fórmula de gradiente infinito y el resto de las variables o parámetros son I y son G que están dadas. Así que ¿cuál va a ser el precio de la acción en el periodo cero? Va a ser el dividendo en el próximo periodo, D1, dividido entre la diferencia de tasa de interés y tasa de crecimiento de los pagos. Les doy un ejemplo. General Electric paga dividendos trimestrales. El próximo será a finales de este trimestre y va a ser por 19 centavos. La tasa de interés para descontar estos dividendos es 11.2% capitalizable trimestralmente. Los dividendos se espera que crezcan a un 2% trimestral. Todos estos números son hipotéticos, pero están construidos de tal manera que la fórmula de Gordon nos dé exactamente el precio de la acción el día de hoy. Así que, ¿cuáles son los términos? ¿Cuál es I? Bueno, I va a ser 11% capitalizable trimestralmente, quiere decir que es una tasa de 11.2 dividido entre 4 es 2.8%, ese I. Los dividendos ya nos dan la tasa trimestral, así que G es igual a 2%. Y el primer pago, o sea, el primer dividendo dentro de un trimestre es 19 centavos. Así que ¿cuánto vale una acción de G? Vale 19 centavos entre la diferencia entre las dos tasas, la tasa de interés y la tasa de crecimiento de los pagos. Y eso nos da 23.75, que es más o menos donde anda el precio de GE en el momento en que estoy haciendo este video. Ahí voy a parar la primera parte sobre gradientes. El siguiente video va a tratar de gradientes finitos.